¿Alguna vez te has sentido perdido, como si todo lo que eras estuviera derrumbándose delante de ti? No temas ese vacío, porque ahí es donde comienza tu verdadera transformación. Hoy quiero que camines conmigo, más allá de la superficie, más allá del miedo. Suscríbete ahora y acompáñame en este viaje hacia lo más profundo del ser, donde el agua, la incertidumbre y la autenticidad se funden en una sola verdad: descubrir quién eres realmente. Comencemos, mi amigo. Hoy quiero hablarte directamente al corazón, a ese rincón de tu ser que a veces se siente como un barco a la deriva, sin brújula ni dirección. Conozco bien ese lugar, porque yo también he caminado por las sombras de la incertidumbre, no como la figura pública que conoces, no como el artista marcial que la gente admira, sino como un ser humano en búsqueda de su propio camino. Cuando dejé Hong Kong para cruzar el océano hacia América, con apenas 18 años, todo lo que creía ser fue puesto a prueba. Mis artes marciales, mi filosofía, mi identidad. Era como si la vida hubiera arrancado la corteza de mi árbol interior, dejándome desnudo ante el viento. En Oakland, mis primeros días no solo fueron una lucha física, sino sobre todo espiritual. Cada mañana entrenaba mis formas, pero por dentro me sentía vacío. Sabía que algo me faltaba, aunque no podía nombrarlo. Ese vacío, esa incertidumbre que tú también sientes, descubrí que es como el agua. El agua se adapta. Cuando entra en una taza, se convierte en la taza. Cuando se vierte en una tetera, toma su forma. Lo que hoy percibes como estar perdido no es tu enemigo, es tu estado de agua, esperando tomar la forma de una versión más grande de ti mismo. Aquí está la verdad que descubrí tras incontables horas de soledad, práctica y reflexión. El momento en que más perdido te sientes es en realidad el instante en que eres más libre. Es la apertura donde tu yo auténtico puede nacer. Como el escultor frente a un bloque de madera sin tallar, tu incertidumbre no es tu debilidad. Es la materia prima de la que surgirá tu verdadero ser. Por eso no te ofrezco simples palabras de consuelo. Te ofrezco algo más valioso: la comprensión de que tu confusión no es un final, sino un inicio. Este estado no se resuelve buscando respuestas afuera, sino cultivando el valor de escuchar esa voz silenciosa dentro de ti, la que ya conoce el camino. La lucha que enfrentas no es solo tuya, es la batalla invisible que todo ser humano debe librar cuando llega al límite de lo que cree ser y comienza a vislumbrar lo que está llamado a convertirse. En mi propio viaje, desde los callejones de Hong Kong hasta los escenarios del cine y la creación del Jeet Kune Do, comprendí una lección fundamental. Para dar vida a algo nuevo, primero tuve que destruir lo viejo. Tuve que permanecer en ese espacio incómodo entre lo que era y lo que podía ser. Mis antiguas ideas sobre el combate, el movimiento y la expresión fueron cuestionadas, desafiadas y muchas veces arrojadas al fuego. Solo entonces pude crear. Solo entonces pude descubrirme. Este también es tu viaje, aunque tu sendero se vea distinto al mío. Tal vez hoy te encuentras en una encrucijada en tu carrera, en tus relaciones o en tu propósito más profundo. Y aunque todo en ti quisiera moverse, avanzar, escapar de la incertidumbre, recuerda, así como el verdadero artista marcial, primero debe dominar la quietud antes del movimiento. Tú debes aprender a permanecer en este momento sin huir de él. Es aquí, precisamente en medio de tu duda, donde comienza a brillar la esperanza. Así como el agua, al ser calentada, se transforma en vapor, la presión que sientes, esa incomodidad de estar perdido, no es un obstáculo, sino el fuego necesario para tu transformación. Todo gran viaje de autodescubrimiento no inicia con certezas, sino con el coraje de mantenerte abierto a las posibilidades. Yo mismo aprendí que la verdadera fuerza no proviene de tener todas las respuestas,
sino de atreverte a permanecer presente con las preguntas. Tus sentimientos de estar perdido no significan que hayas tomado el camino equivocado. Al contrario, son la evidencia de que estás listo para descubrir algo nuevo en ti. En 1959, crucé el océano y llegué a América con nada más que $100 en el bolsillo y las artes marciales grabadas en mi cuerpo y en mi mente. Mi viaje no comenzó con gloria, sino con una soledad punzante. El San Francisco que me recibió no era la tierra de sueños que había imaginado, sino un lugar donde cada día me recordaba que era un extraño, un forastero buscando un lugar en el mundo. Mis primeros días pusieron a prueba todo lo que creía saber. Trabajé como lavaplatos en un restaurante chino, pasando horas interminables con las manos en agua jabonosa, mientras en mi interior me debatía con preguntas sin respuesta. Por las noches, en un pequeño cuarto alquilado, practicaba mi kung fu, pero incluso esos movimientos familiares se sentían diferentes, como si ya no pertenecieran al mismo suelo en el que habían nacido. Las técnicas que me habían dado seguridad en Hong Kong, bajo la guía de Yip Man, parecían ahora insuficientes, inadecuadas. No era solo un desplazamiento físico, era el derrumbe de mi identidad. En mi tierra natal, era el joven prometedor con un camino trazado. En América, no era más que otro rostro asiático en un país que a menudo nos veía como figuras intercambiables. Intenté enseñar lo que amaba, pero las escuelas de artes marciales rechazaron mi deseo de abrir las puertas a estudiantes no chinos. Se aferraban a límites que yo ya sabía en mi corazón que eran falsos. Cuando mostré mis habilidades, me respondieron con escepticismo. Los estadounidenses no aceptarán la instrucción de alguien tan joven. Cada puerta cerrada me obligaba a mirar más adentro y a cuestionar no solo mi enfoque, sino la esencia misma de lo que enseñaba. En Oakland, pasaba largas horas caminando junto a la bahía, contemplando el golpe constante de las olas. Fue entonces cuando comprendí. El agua no lucha contra los obstáculos, fluye alrededor de ellos, se adapta y avanza. Ese movimiento constante empezó a enseñarme lo que mis formas rígidas no podían. Comprendí que mi lucha no era solo por sobrevivir en un país nuevo, era por una transformación interior. El hambre de reconocimiento y la necesidad de probarme no eran únicamente metas externas, eran reflejos de una batalla mucho más profunda. Cada vez que modificaba una técnica para hacerla más simple y más efectiva, sentía el peso de siglos de tradición juzgándome, pero al mismo tiempo, una voz silenciosa dentro de mí me empujaba hacia adelante, recordándome que el verdadero crecimiento solo nace del cuestionamiento honesto. El momento que lo cambió todo llegó en 1964, durante una sesión de combate. Ejecuté una técnica tradicional impecable, pulida tras años de práctica, pero mi oponente, sin entrenamiento en estilos clásicos, me alcanzó con un golpe simple, directo y eficaz. En ese instante, mi visión del mundo se quebró. Comprendí que todos mis años de entrenamiento, todas esas formas refinadas y patrones elegantes, quizás no eran herramientas de liberación, sino cadenas brillantes que me aprisionaban. Comencé entonces a cuestionarlo todo. ¿Por qué bloquear de esta manera? ¿Por qué adoptar ciertas posturas? ¿Por qué repetir patrones rígidos que parecían tener más de ritual que de realidad? Cada pregunta era como un martillazo rompiendo un eslabón de esas cadenas. Y cuanto más cuestionaba, más claro veía que las artes marciales habían caído en una trampa. Se habían convertido en una prisión de formas. Eran como un dedo que apunta hacia la luna. Pero los practicantes estaban tan obsesionados con el dedo que habían perdido de vista la grandeza del cielo. Ese cuestionamiento trascendió el ámbito marcial y alcanzó mi identidad. ¿Quién era yo realmente? El hijo obediente que debía perpetuar las tradiciones. El rebelde que desafiaba el pasado. ¿El puente entre Oriente y Occidente? ¿O acaso algo que aún no tenía nombre? Esa crisis ardía en mi interior como un fuego que consumía todo lo que creía ser.
Y fue ahí donde descubrí algo esencial. Cuando uno se atreve a cuestionar lo suficiente, cuando atraviesa la niebla de lo aprendido y mira más allá de lo heredado, ocurre lo extraordinario. Empiezas a tocar una verdad que no pertenece a nadie más, sino a ti mismo. Una verdad vivida, no prestada. De ahí surgió mi mayor revelación. Las artes marciales, como la vida, solo tienen sentido cuando son una expresión honesta de uno mismo. No una imitación rígida de formas, sino una expresión viva, fluida, dinámica. Así comenzó a gestarse el Jeet Kune Do. No como otro estilo para seguir, sino como una liberación de los estilos. Comprendí que el camino no se revelaba acumulando más técnicas, sino despojándome de lo innecesario. Como suelo decir, no se trata de un aumento diario, sino de una disminución diaria. Cuanto más te acercas a la fuente, menos desperdicio queda. La meta más elevada no es añadir, sino eliminar lo superfluo, hasta tocar la verdad desnuda de tu propio ser. Mi amigo, lo que tú llamas estar perdido no es un fracaso, es un espacio sagrado. Es como el vacío dentro de una taza que le da su verdadera utilidad. Como la oruga que se encierra en la oscuridad de la crisálida sin saber que se convertirá en mariposa. En ese estado está deshecha, confundida, sin forma. Y sin embargo, ahí mismo comienza su transformación. Ese es el lugar en el que tú te encuentras ahora. Yo mismo aprendí esto en mi carne. Durante mi recuperación de una grave lesión de espalda, me encontré postrado durante meses, incapaz de entrenar, despojado de mi identidad como artista marcial. Me sentía hundido en la oscuridad, sin rumbo, pero en ese silencio forzado descubrí algo. Así como una semilla necesita ser enterrada en la tierra oscura antes de crecer hacia la luz, nosotros también necesitamos de esos momentos de pérdida. No son tumbas, son vientres, sus procesos de germinación. Lo que descubrí fue claro. Estar perdido no significa fracaso, significa posibilidad. Cuando estás realmente perdido, por fin eres libre de las expectativas ajenas, de las viejas etiquetas, de las limitaciones de lo que creías ser. Solo en ese estado de vacío puedes crear algo nuevo. Antes de dar vida al Jeet Kune Do, tuve que despojarme por completo de lo que sabía, entrar en un no saber tan profundo que me aterraba. Cada técnica aprendida, cada principio absorbido, tuve que estar dispuesto a soltarlo. Y fue justamente esa incertidumbre la que se convirtió en mi mayor fuente de innovación. El error que comete la mayoría es intentar escapar demasiado rápido de ese estado de incertidumbre. Se aferran a la primera respuesta, la primera dirección, el primer consuelo que encuentran. Pero yo te ruego, permanece un poco más en ese espacio. Deja que te enseñe, deja que te transforme. Como el agua que debe alcanzar su punto de ebullición antes de transformarse en vapor. Tú también debes experimentar plenamente este estado de estar perdido antes de poder trascenderlo. Tu incertidumbre no es una oscuridad a temer, es la oscuridad del amanecer, justo antes de que salga el sol. Cada gran transformación en la historia, cada avance, cada evolución del entendimiento, ha llegado a través de esta misma oscuridad. Lo viejo debe perderse antes de que lo nuevo pueda ser encontrado. Lo conocido debe disolverse antes de que lo desconocido se revele. Escucha con atención, porque lo que estoy a punto de compartir contigo me llevó años de lucha a comprenderlo. El mundo siempre intentará moldearte, convertirte en algo reconocible, algo seguro. Pero el agua, amigo mío, no pide permiso para fluir, y tú tampoco deberías pedir permiso para ser quien realmente eres. Yo enfrenté esta batalla cuando comencé a enseñar artes marciales en América. Los maestros tradicionales decían, no debes enseñar a estudiantes que no sean chinos. Ese es nuestro camino. Pero algo profundo dentro de mí rechazaba ese límite artificial. Verás, la verdad no pertenece a ninguna cultura, sistema ni tradición.
La verdad pertenece a quien se atreve a buscarla con honestidad. Aquí está el primer principio que quiero que comprendas. Tu autenticidad vale más que tu aceptación. Cuando creé el Jeet Kune Do, muchos lo llamaron una blasfemia. Dijeron que estaba traicionando el Kung Fu tradicional, pero me di cuenta de que la verdadera traición habría sido negar lo que había descubierto, guardar silencio sobre lo que sabía que era verdad. Tu camino único puede ofender a quienes están comprometidos con mantenerte dentro de sus límites cómodos. Déjalos que se ofendan. El pájaro no se disculpa con la jaula que deja atrás. Segundo principio. La validación que buscas en los demás, en realidad, es el poder que has entregado de ti mismo. En mis primeros días en Hollywood, querían convertirme en su idea de lo que debía ser un artista marcial chino. Me ofrecieron papeles que me habrían hecho rico, pero que me habrían alejado de mi verdad. Cada no que dije fue en realidad un sí a mi sabiduría interior. Cada vez que eliges tu verdad por encima de las expectativas de otros, te fortaleces en tu propio poder. Y aquí viene el tercer principio, quizás el más importante. El crecimiento no es cómodo. No está diseñado para serlo. Así como un músculo debe desgarrarse para volverse más fuerte, tu comodidad debe ser desafiada para que puedas evolucionar. Pasé incontables horas con dolor físico, empujando mi cuerpo más allá de sus límites. Pero el dolor más profundo y el mayor crecimiento vino de desafiar mis propios límites mentales, mis creencias, mis suposiciones sobre lo que era posible. Recuerda esto, cada desafío que enfrentas es en realidad una pregunta. ¿Cuánto deseas realmente descubrir quién eres? Cuando sufrí la lesión en mi espalda, los doctores dijeron que tal vez nunca volvería a dar una patada. Ese desafío me preguntó, Bruce Lee es solo un hombre que puede patear. Y a través de esa lesión, descubrí que yo era mucho más. Desarrollé nuevos métodos de entrenamiento, una comprensión más profunda y, en última instancia, una fuerza mucho mayor. Tus desafíos no son obstáculos en tu camino, son el camino. Cada limitación que encuentras es una invitación a trascender lo que crees que eres. Cada duda es una puerta, cada miedo, un umbral. La pregunta no es si enfrentarás estos desafíos, sino cómo los utilizarás para impulsar tu crecimiento. Ahora quiero compartir contigo herramientas prácticas que desarrollé a lo largo de mi camino de autodescubrimiento. No son conceptos teóricos, son métodos que practico cada día, técnicas que transformaron mi comprensión de mí mismo y de mi camino. Primero, empieza cada día con lo que llamo el arte de la conciencia plena. Cuando despiertes, antes de que el mundo te exija algo, siéntate en completa quietud por al menos 10 minutos. No trates de resolver tus problemas. No busques respuestas. Solo observa tus pensamientos como si fueran hojas flotando por un río. Yo practicaba esto cada mañana en mi patio trasero, viendo el amanecer sobre Oakland, dejando que mi mente se aquietara hasta alcanzar claridad. Segundo, desarrolla la práctica del cuestionamiento activo. Toma cualquier creencia que tengas sobre ti mismo, cualquier limitación que aceptes, y escríbela. Luego pregúntate, ¿es esto verdad? ¿O simplemente lo he aceptado sin haberlo comprobado? Cuando cuestioné la postura tradicional de que las artes marciales debían seguir formas rígidas, eso me llevó a una revolución. Tus preguntas te llevarán a tu propia revolución. Tercero, abraza lo que llamo la meditación física. Esto no es solo ejercicio, es un diálogo contigo mismo a través del movimiento. Encuentra una práctica física que te desafíe. Puede ser correr, nadar, artes marciales, cualquier cosa que demande tu presencia total. A medida que te muevas, presta atención a la resistencia que sientes, física y mental. Tu cuerpo te enseñará mucho sobre tu mente, una práctica que usaba a diario. Párate frente a un espejo. Mírate a los ojos. Dite tu verdad más profunda. Lo que deseas, quién eres, lo que temes. No apartes la mirada.
No suavices tus palabras. Este ejercicio con el espejo te mostrará dónde dudas, dónde titubeas y dónde necesitas fortalecerte. Otra técnica fundamental. Lleva un diario de batalla. Cada noche escribe 3 cosas. Un momento en que elegiste la verdad sobre la comodidad. Una pregunta que desafió tus creencias. Una acción que empujó tus límites. Llené innumerables cuadernos con observaciones, descubrimientos y preguntas. Esas escrituras se convirtieron en la base de toda mi filosofía. Y por último, practica el arte del desapego. Cada día, elige una cosa que estés aferrando demasiado fuerte. Una creencia, una meta, una relación. Y entrena a tu mente a soltarla, como un puño que debe abrirse para golpear con eficacia. Tu mente también debe aprender a relajarse para descubrir nuevas posibilidades. Amigo mío, permíteme compartirte las trampas que he visto caer a muchos. Trampas que yo mismo tuve que aprender a reconocer y evitar. Estas no son fracasos, sino señales en el camino, que pueden detenerte o enseñarte, dependiendo de cómo las enfrentes. La primera y más peligrosa trampa es la prisa desesperada por encontrar respuestas inmediatas. La veo en estudiantes de artes marciales que quieren dominar una técnica en un solo día. La veo en personas que buscan desesperadamente su propósito de vida. Son como alguien muriendo de sed que bebe agua salada. Su propia desesperación los lleva a aferrarse a soluciones que los dañarán. Cuando estaba desarrollando el Jeet Kune Do, tuve que resistir el impulso de reemplazar rápidamente técnicas viejas por nuevas. La verdadera comprensión no puede ser forzada, debe ser permitida, como una fruta que madura a su debido tiempo. La segunda trampa es igualmente traicionera: seguir a otros ciegamente, incluso a quienes parecen exitosos o sabios. Encontré muchos maestros que exigían obediencia absoluta a sus estudiantes. Decían, así se ha hecho durante siglos. Pero recuerda, el hecho de que un camino haya sido recorrido por muchos no significa que sea tu camino. Incluso hoy, hay personas que intentan copiar exactamente mis movimientos, mis técnicas, y con ello pierden por completo el sentido. La esencia de mi enseñanza no es crear seguidores, sino inspirar buscadores. La tercera trampa, quizás la más sutil, es la resistencia a la incertidumbre. Muchos de ustedes intentan escapar de ella creando planes elaborados, buscando garantías, queriendo controlar cada variable. He visto estudiantes que no quieren combatir hasta haber dominado cada forma, personas que no toman acción hasta estar completamente seguras. Pero entiéndelo, la incertidumbre no es tu enemiga. Es el espacio donde el crecimiento se vuelve posible. Cuando me vi obligado a reconstruir todo mi enfoque de las artes marciales tras mi lesión de espalda, fue precisamente mi disposición a entrar en la incertidumbre lo que me llevó a mis mayores innovaciones. Aquí está lo que aprendí para evitar estas trampas. En lugar de apresurarte a encontrar respuestas, cultiva el arte de vivir con las preguntas. Déjalas trabajar en ti. Cuando cuestioné las artes marciales tradicionales, no creé el Jeet Kune Do de inmediato. Permití que mi mente habitara en ese espacio del no saber y tuve la humildad de comenzar otra vez como principiante. En lugar de seguir ciegamente a otros, aprende a distinguir entre guía e imitación. Un buen maestro te muestra dónde mirar, pero no te dice qué ver. Cuando otros te ofrezcan su verdad, recíbela como su verdad. Pruébala contra tu experiencia, pero no la aceptes como verdad final. Y en vez de resistir la incertidumbre, aprende a usarla como tu aliada. Piénsala como el agua, sin forma, capaz de adaptarse a cualquier recipiente, pero lo suficientemente poderosa para tallar la piedra más dura. Tu incertidumbre no es una debilidad, es tu potencial tomando forma. Mi amigo, déjame compartirte las verdades más profundas que he comprendido a través de años de contemplación y práctica. Todo lo que he descubierto sobre la verdadera naturaleza de la vida puede entenderse a través de la sabiduría del agua. Sé agua, amigo mío, pero entiende,
Esto no es solo una frase poética, es la culminación de todo lo que he aprendido sobre el potencial humano. El agua nos enseña la verdad más elevada sobre la adaptabilidad. Pon agua en una taza, se convierte en la taza. Ponla en una tetera, se convierte en la tetera. Ponla en un río, fluye sin fin. ¿Por qué es esto profundo? Porque el agua nunca discute con la realidad, no lucha contra lo que es. En cambio, encuentra el camino, por encima, por debajo o alrededor del obstáculo, sin dejar de ser ella misma. Piensa en esto con profundidad. El agua es la sustancia más suave del mundo. Sin embargo, puede penetrar la roca más dura. ¿Cómo? No mediante la fuerza, sino mediante la persistencia y adaptabilidad. Cuando te sientas perdido, sé como el agua. No luches contra tus circunstancias. Fluye con ellas, manteniendo tu naturaleza esencial. Eso es el verdadero poder. Pero para ser como el agua, primero debes vaciar tu taza. Esto nos lleva a otra verdad esencial. La utilidad de una taza está en su vacío. La mayoría de las personas son como tazas llenas hasta el borde de sus propias opiniones, prejuicios y suposiciones. Tan llenas que nada nuevo puede entrar. Dicen, eso ya lo sé. O, así no me lo enseñaron a mí. Su taza está llena. Yo descubrí esta verdad de manera dolorosa, cuando tuve que desaprender gran parte de lo que creía saber sobre las artes marciales. Cada técnica que había dominado, cada principio que tenía por sagrado, tuve que estar dispuesto a verlos caer. Solo entonces pude descubrir algo nuevo. Solo las tazas vacías pueden ser llenadas. El principio de adaptabilidad va más allá de la mera flexibilidad. Se trata de mantener tu verdad esencial mientras respondes a las circunstancias cambiantes de la vida, como el agua que sigue siendo agua, ya sea congelada o fluyendo. Tu verdad profunda permanece, aunque tu forma cambie. Por eso digo, no tener camino es el camino, porque en el momento en que te aferras a una sola manera de hacer las cosas, pierdes el principio de adaptabilidad. Observa cómo el agua enfrenta los obstáculos. No se rompe ante ellos con frustración. No se detiene en derrota. Encuentra el camino de menor resistencia, mientras mantiene su viaje esencial hacia adelante. Eso no es debilidad. Es la expresión más alta de inteligencia. Cuando te sientas perdido, recuerda, incluso en la oscuridad, el agua encuentra su camino hacia el océano. No porque pueda ver la ruta, sino porque sigue su naturaleza mientras se adapta al terreno. Déjame contarte la verdadera historia del Jeet Kune Do, no solo como arte marcial, sino como camino de liberación personal. Lo que comenzó como una búsqueda por técnicas de combate más efectivas, se transformó en un camino hacia la verdad más profunda que he descubierto sobre el potencial humano. El nacimiento del Jeet Kune Do ocurrió en medio de una crisis. En 1964, enfrenté a un oponente que desafió todo lo que creía saber. Las técnicas tradicionales que había perfeccionado durante años resultaron inadecuadas. En ese momento de fracaso tuve una elección: defender mis limitaciones o trascenderlas. Elegí trascender, pero el precio fue todo lo que creía saber sobre las artes marciales. Romper con la tradición no solo implicaba cambiar técnicas de combate, significaba enfrentar el juicio de mis colegas, las críticas de los maestros tradicionales y el peso de siglos de historia marcial. Decían que era arrogante por cuestionar los antiguos caminos. Me llamaban hereje por enseñar a estudiantes no chinos. Cada paso lejos de la tradición era como caminar sobre vidrios rotos, doloroso, pero necesario para continuar el camino. Y entonces comprendí algo. La tradición es un mensajero que lleva sabiduría del pasado, pero muchas veces adoramos al mensajero y olvidamos el mensaje. El verdadero propósito de las artes marciales no es perpetuar formas y estilos, sino cultivar la verdad personal a través del movimiento y el combate. Jeet Kune.
Do no nació para reemplazar los estilos antiguos. Nació como el reconocimiento de que la verdadera maestría está en trascender el estilo mismo. Mi evolución a través de este proceso me enseñó algo profundo. La verdad no puede ser entregada, debe ser experimentada. Cada persona debe recorrer su propio camino de descubrimiento. Por eso digo que Jeet Kune Do no se trata de añadir más, sino de descubrir lo que es esencial y real para ti. La parte más difícil no fue desarrollar nuevas técnicas, sino renunciar a la seguridad que ofrecen los sistemas tradicionales. En las artes marciales tradicionales, todo está estructurado. Las formas, la progresión, la jerarquía. Pero al buscar tu propia verdad, debes estar dispuesto a caminar solo, a probarlo todo contra tu experiencia, a ser tu propio maestro y tu propio estudiante. Mi amigo, al llegar al final de nuestro tiempo juntos, escucha estas palabras no solo con tu mente, sino con tu corazón y tu espíritu. Ese sentimiento de estar perdido que te trajo hasta aquí hoy no es tu debilidad, es tu despertar. Recuerda esta verdad. El camino que buscas no está allá afuera en la distancia. No está en la aprobación de los demás, ni en las tradiciones del pasado, ni en las expectativas de la sociedad. Tu camino está vivo dentro de ti ahora mismo, hablándote a través de tus dudas, de tus preguntas, de tus anhelos más profundos. Yo descubrí esta verdad a lo largo de años de artes marciales, rompiendo con la tradición, enfrentando mi propia oscuridad. Y ahora te entrego este regalo. Permiso para confiar plenamente en ti mismo. Permiso para cuestionarlo todo. Permiso para romper con cualquier camino que no sirva a tu verdad, sin importar cuán antiguo o venerado sea. Tu sabiduría interior, como el agua, ya conoce el camino. Sabe cuándo fluir suavemente y cuándo estrellarse contra los muros. Sabe cuándo quedarse quieta y cuándo avanzar con fuerza. Confía en esa sabiduría. Ha estado esperando que la escuches. No estás aquí para ser una copia de nadie, ni siquiera de mí. Estás aquí para ser la expresión más plena y auténtica de ti mismo. Esto no es egoísmo, es tu regalo al mundo. Porque cuando te liberas para ser quien realmente eres, le das permiso a otros para hacer lo mismo. Así que ve ahora, no como alguien que está perdido, sino como alguien que está despertando a su propia verdad. Deja que tus preguntas sean tu guía. Deja que tus dudas sean tus maestras. Deja que tus desafíos se conviertan en tu fuerza. El mundo no necesita otra copia de alguien más. Necesita la expresión auténtica, poderosa y única de quien tú realmente eres. Y ahora, amigo mío, ha llegado el momento de actuar. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando el camino esté claro, sino ahora, en este preciso momento, exactamente donde estás. Como aprendí en mi propio camino, el momento perfecto no llegará. El momento perfecto es ahora. Empieza exactamente donde estás. Si solo puedes dar pasos pequeños, da pasos pequeños. Cuando estaba reconstruyendo mi cuerpo después de mi lesión, comencé con los movimientos más pequeños posibles. Cada gesto diminuto, hecho con conciencia total, contenía la semilla de la maestría. Tu viaje comienza de la misma forma, con una elección consciente, una acción auténtica, un paso en la dirección de tu verdad. Aquí tienes tus primeros pasos inmediatos. Esta noche, antes de dormir, escribe una verdad que has tenido miedo de enfrentar. Mañana por la mañana, realiza una acción que exprese tu yo auténtico. Comienza el día en silencio, escuchando a tu sabiduría interior. Elige un hábito, una creencia o un patrón que no sirva a tu crecimiento y desafíalo. No la próxima semana, no el próximo mes, mañana. Recuerda esto, el proceso que estás iniciando es como el fluir del agua. Algunos días avanzará con fuerza, otros parecerá estar quieto. Confía en ambos movimientos por igual.
Pasé años desarrollando el Jeet Kune Do, enfrentando críticas, dudas e incertidumbre. Lo que me sostuvo no fue la certeza del resultado, sino la confianza en el proceso de investigación honesta. Tú ya tienes todo lo que necesitas para comenzar. Tus dudas no son obstáculos, son tus herramientas para el descubrimiento. Tus preguntas no son debilidades, son tu brújula. Tu insatisfacción con los viejos caminos no es un error, es tu sabiduría hablándote. El momento es ahora, el lugar es aquí, y tú, exactamente como eres, ya eres suficiente. Empieza, amigo mío. No esperes a que todo esté claro para empezar. El momento de actuar es ahora. Deja que tu mente se aquiete, que tu espíritu fluya y que tu autenticidad hable por ti. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad de buscadores que están aprendiendo, como el agua, a moverse con libertad, sin miedo y con propósito. Activa la campana, porque cada video es una chispa diseñada para recordarte una verdad esencial. No estás perdido, estás despertando. Nos vemos en el próximo video.